Ana Trabadelo es uno de los rostros más conocidos de Televisión Canaria, pero muy pocos conocen sus secretos. Cuando solo era una niña, fue diagnosticada de diabetes y, temiendo ser rechazada, ocultó la enfermedad durante años. Ni siquiera se lo contó a sus compañeros de trabajo, lo que provocó que tuviera que afrontar situaciones muy críticas que pusieron en peligro su vida. Hoy se sienta con Marisol Ayala para hablar de unos episodios desconocidos para gran parte de la audiencia. Yo estoy un poco sorprendida, porque yo venía a entrevistar a una persona joven, guapa, sana, y eres todo, y debajo de tu nombre hay un diagnóstico complicado, un diagnóstico más que complicado, es largo en el tiempo, de lucharlo. ¿Quién lo diría, oye? ¿Cómo empezó todo esto? A mí me diagnosticaron con diabetes tipo 1 a los 11 años. La diabetes es una enfermedad que en sí no tiene por qué llevarse mal, y esto es importante aclararlo, mucha gente tiene diabetes tipo 1, sobre todo las personas que debutan hoy en día con otras herramientas, otra tecnología para manejar las capacidades para la patología. En mi época era diferente, y sobre todo porque mi historia fue diferente, fue una historia de rechazo desde el principio, porque interioricé el rechazo de los demás, que en este caso eran niños como yo. Sufrí mucho bullying por el tema de la diabetes, venía sufriendo bullying de antes, y con la diabetes digamos que se acentuó mucho más. Y yo descubro la habilidad para disfrazar quién soy y esconder esta patología, que es lo peor que se puede hacer, porque cuando la escondes muchas cosas que tienen que ver también con el tratamiento. ¿Qué tipo de diabetes tienes tú? Hay dos tipos de diabetes básicas, después hay más. Pero bueno, las que todo el mundo conoce... Las populares, que se dice, ¿no? Sí, las más conocidas y las más comunes son la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es la que siempre toda la vida hemos asociado a la gente mayor, porque está más asociada al sedentarismo, a los malos hábitos, y bueno, se desarrolla con los años. La diabetes tipo 1 es la que tengo yo, es una enfermedad autoinmune que sucede porque sí, hoy por hoy científicamente no se conoce el motivo por el que la enfermedad aparece. Consiste en que tu sistema autoinmune pues ataca las células beta del páncreas, y aunque el páncreas sigue funcionando porque tiene más funciones, la de producir insulina no es capaz de hacerla. Por eso yo me tengo que inyectar la insulina cada vez que como, calculando lo que voy a comer. Háblame de tu infancia. A ver, yo venía de una familia poco convencional, no vamos a entrar más profundo. ¿Detalle? Una familia no convencional, y bueno, mi padre cuando yo tengo 8 años fallece, y ahí yo ya me empecé a sentir diferente. Yo veía que las demás niñas de mi colegio, de mi clase, pues los fines de semana, o sea, los lunes llegaban y explicaban que el fin de semana habían ido con su familia a hacer esto, a hacer lo otro, y yo ya empiezo ahí a mentir, a decir lo que yo había hecho con mi familia, que no había hecho nada. Me ponen gafas, prácticamente detrás del fallecimiento de mi padre, me ponen gafas, y ya los niños empiezan a ver ahí, pues supongo que como la mayoría de los niños en aquella época, empiezan a ver un punto débil del que reírse, y cuando yo intento defenderme, pues ya empiezan a tirar del, bueno, ¿que va a venir tu padre a defenderte? Sí. Empiezan a tener ese comportamiento abusivo, ¿no? Y yo ya soy una persona que me siento inferior, sufro bullying, me dan carpetazos muchas veces en la cabeza, me quitan las gafas, me las tiran. Yo era una persona bastante miedica, o sea, sentía mucho miedo de las personas, de todas. Incluso de los niños más pequeños me daban miedo también. Y bueno, aparece la diabetes. Y bueno, cuando debuto con la diabetes me ingresan, y a mí me llegan unas cartas de mis compañeros. Entonces en ese momento que yo estoy ingresada y me llegan las cartas de mis compañeros, yo interpreto que es un gesto voluntario por parte de ellos, y me siento un poco especial. Es como si la diabetes hubiese llegado como para salvarme. Digo, qué bien, ahora soy especial, ahora tengo diabetes y la gente me quiere por eso y me acepta. Y siento como un alivio. Curioso, ¿eh? De hecho, disfruté mucho de la experiencia en el hospital. Me lo pasé muy bien.
fue como, no sé, como si mi vida hubiera cambiado en positivo. La familia venía a verme, me traían regalos, me llegaban las cartas y luego volví al colegio muy contenta. Me estuvieron haciendo 2 días preguntas, todas muy bien intencionadas y para saber lo que me pasaba, y a los 2 días se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla que incluía escupirme en la comida, que incluía pegarme, que incluía... ¿Y esas profesoras dónde estaban? Esas profesoras no estaban. No estaban. Esas profesoras me mandaban a esconderme para medirme y para pincharme, porque a la gente le daba asco. Y me sentí muy, muy sola y muy avergonzada por lo que me pasaba. Empecé a desarrollar una fobia hacia lo que me pasaba, que era lo que era yo. Porque no era algo ajeno, no era una muñequera que te pudieras quitar. Era lo que yo era. ¿Y cuándo los niños del cole, tus compañeros del cole, dan un giro a esta historia? No lo dan. Yo me fui del colegio porque, de hecho, al final del colegio dejé de ir a clase, empecé a fugarme, me fugué prácticamente un curso entero, suspendí todas las asignaturas porque me daba fobia ir a clase. Ajá. Y en verano me lo pasé estudiando para salir de esa situación en la que no me sentía... O sea, la que me sentía maltratada. Cuando termino el colegio y paso al instituto, mi madre, como es lógico, me dice que se lo comente a todos los profesores para asegurarse pues, de que estoy a salvo, de que la gente conoce mi situación y que no me pase nada. Evidentemente no lo hago y empiezo a crearme como una nueva personalidad. Y entonces, claro, empiezo a desarrollar ya en plan serio lo que es ocultar realmente... De verdad. Quién eres, que ahí es donde yo creo que empiezan realmente a producirse situaciones peligrosas. Desde que entro en el instituto y sigue transcurriendo mi vida, esta mentira se va haciendo más grande, porque tu círculo cada vez es más grande, entras en un proceso de vida laboral, entro en televisión, entro en la tele precisamente para recibir la aprobación que yo no sé darme, recibirla de otros, porque yo en mis creencias pienso que estar en televisión me hace especial, pero con el paso de los años, que entro en Televisión Canaria, y ya hay como un poco más de presión, ya te conoce más gente, ya te empiezan a llegar críticas por las redes, empiezo a tener un trastorno de diabulimia. La diabulimia consiste en que teniendo diabetes dejas de aplicarte la insulina. Esto es el principio del fin. Cuando una persona deja de aplicarse la insulina es cuando empieza a destruir su organismo. Sin marcha atrás. Empiezas a salir a la tele, la presión es mayor y tú cómo vives eso, porque te vuelvo a decir lo mismo. Si antes no era fácil, con la presión social menos. Para mí la presión es mucho mayor. O sea, yo necesito sí o sí, ya no solo que no se conozca mi diabetes, que es muy complicado mantenerla en secreto, sino que además yo tengo una serie de complejos que van haciendo que mi realidad cada vez esté más fuera de la realidad. Yo no como delante de los compañeros, me da muchísima fobia. Desarrollo una especie de fobia social que es muy extraña, porque la careta que le solemos poner a la fobia social es de persona extrovertida. Entonces, porque buscamos el extremo, ¿no? Para ocultar un extremo solamente lo puedo ocultar no en el centro, sino en el extremo contrario. Entonces, yo estoy súper feliz, todo me va súper bien, soy súper extrovertida, estoy súper alegre, no tengo ningún problema. La realidad es que no me estoy poniendo la insulina, estoy creando una insuficiencia renal que se ha ido desarrollando con los años, me están sangrando los ojos por dentro y en medio de las grabaciones tengo que parar porque me sangran los agujeros de la nariz, me sale sangre. Todos estos problemas físicos y de salud, ¿en qué medida te ha afectado a ti? A ver, los problemas físicos reales que he tenido han sido, por un lado, la neuropatía que pierde sensibilidad en los miembros y, por ejemplo, el agua, la arena, no la noto la temperatura. Tengo insuficiencia renal y tengo la pérdida de visión por mi ojo derecho. ¿Cuándo decides tú levantar la manta y que se vea lo que se vea? Yo decido contarlo un día en una publicación por Facebook. Subo una foto y lo comparto. Una inmensa parte de mi vida la he pasado quejándome en silencio, repitiendo en mi interior la frase "no es justo". Cuando falleció mi padre, teniendo yo 7 años, ya estaba muy acostumbrada a repetirme esa idea en la cabeza muchas veces al día.
Las cosas pasan, simplemente, y pasan porque deben pasar. No aceptar lo que sucede es vivir en paralelo a la vida, es vivir en la queja, en el sufrimiento inútil. La aceptación no es conformismo, es sabiduría. No te quedes voluntariamente en el dolor de la negación, decide vivir feliz. Es lo que más miedo me ha dado hacer en la vida, escribir esa publicación. ¿Por? A mí me ha dado mucho miedo pasar de ser la persona perfecta que no tenía ningún problema a decirles, miren, la realidad es esta. He tenido un trastorno alimentario que se llama diabulimia, que consiste en no pincharte la insulina y por eso he perdido la vista por un ojo. Estoy en prediálisis. Me daba mucho miedo contarles eso porque yo pensaba, me van a rechazar. Pero ya no por lo que me pasa, ¿no? Sino por la mentira. Pero ¿quién eres? O sea, ¿dónde está nuestra amiga? Y lo que recibí fue todo lo contrario. ¿Qué recibiste? Recibí mucho cariño, mucha comprensión. O sea, recibí todo lo que yo pensaba que nunca iba a recibir de nadie, precisamente por lo que me pasaba, lo recibí cuando fui sincera. De todos esos miles, que supongo que serían miles, ¿qué frase, qué postiquito te descolocó? Lo que pasa es que la que más miedo me daba recibir era la de mi amigo Israel. Nunca noté nada, nunca vi alguna cosa que me hiciera pensar que le pasaba algo, que tenía algo, todo lo contrario. Es decir, el día que me doy cuenta de eso es como el resto de personas. Yo también me reproché qué he hecho mal yo para que ella no diese ese paso y me lo haya contado antes, ¿no? Fue uno de los primeros pensamientos que tuve. Aparte de ser mi amigo, hemos trabajado mucho juntos, yo he vivido situaciones de muchísimo riesgo con él, de las que él no es consciente. He tenido hipoglucemia de creer que me iba a desplomar y él estar al lado y tener que pedirme una Coca-Cola porque gracias a Dios estábamos grabando un proyecto de ir entre islas y gracias a Dios en ese momento estábamos en el restaurante, ya habíamos llegado al hotel y me pedí una Coca-Cola y yo pensé, no va a traerme la Coca-Cola a tiempo, me voy a desmayar y este hombre no me va a poder ayudar porque no sabe lo que me pasa y no se lo podía decir. Y eso es muy fuerte. Ana llegó. ¿Cuándo decidiste dejar televisión? O sea, la dejé y lo entrecomillo mucho porque yo nunca la he dejado, siempre he seguido haciendo cosas. La dejé como forma de vida, es decir, como única y exclusiva fuente de ingresos, la dejé cuando después de hacerme un compañero un comentario en el que me pidió que adelgazara un poquito, y yo dije, ya está, Ana. O sea, hay un momento en el que tú tienes que quitarte el pie de encima, el tuyo y el del otro, porque son dos pies. Y me quité ese pie y me dediqué a estudiar. Y como tenía un trastorno alimentario en ese momento, dije, qué mejor que salir del trastorno formándome como dietista y ayudando a otras personas. Y fue lo que hice. Me empecé a estudiar, estuve 3 años estudiando, me formé y formé mi empresa, La Dieta del Espejo. He ido mucho a tele a hablar de dietética, pero mi fuente de ingresos era la dietética. Ahora me he dado cuenta que realmente la dietética no era lo que yo quería, porque si yo quería ayudar a otras personas, lo que las ayuda no es hacerlas bajar de peso, es entender por qué se están rechazando. Y eso no es dietética, sino coaching. Y es lo que ahora me he formado y a lo que me dedico. Y es verdad, es verdad. ¿Y en qué punto estás ahora mismo? Mira, estoy en un punto en el que he dejado de pensar que yo tengo que ser perfecta o no tener problemas. Lo que tengo que ser es la persona capaz de tener problemas y afrontarlos, que es muy diferente. La vida sin problemas no tiene ninguna gracia, porque los problemas son oportunidades para demostrarte quién eres y qué eres capaz de hacer. En la vida. Entonces, soy una persona muy feliz al margen de las circunstancias. Dame la mano. Mi niña, muchísimas gracias porque mira, este tipo de entrevistas son entrevistas donde recupero a los personajes que tú, tu madre y todos ustedes han visto en los periódicos. Cuando tú terminas un trabajo y dices, pero me falta esto. Y yo te quería, te aseguro, y no es una chorrada, te quería entrevistar porque alguien me contó lo tuyo y yo no lo entendía. De verdad, ¿eh? ¿Cómo va a ser una mujer guapa? Una mujer que lo tiene todo. Hoy te entiendo. ¿Sabes por qué te entiendo? Porque te quieres tú mucho. Porque creo que tú te quieres mucho.
Así que agradezco mucho que en esta sección que se llama Vidas Cruzadas te hayas cruzado en la mía. Yo también te agradezco que te hayas cruzado en la mía, Marisol, muchas gracias. Ha sido una entrevista muy bonita y hay que recordar estas cosas para recordar quiénes somos y el valor que tenemos. Por supuesto. Muchas gracias, mi amor. Gracias, Marisol. Contrario, entonces yo estoy súper feliz, todo me va súper bien, soy súper extrovertida, estoy súper alegre, no tengo ningún problema. La realidad es que no me estoy poniendo la insulina, estoy creando una insuficiencia renal que se ha ido desarrollando con los años, me están sangrando los ojos por dentro y en medio de las grabaciones tengo que parar porque me sangran los agujeros de la nariz, me sale sangre. Todos estos problemas físicos y de salud, ¿en qué medida te ha afectado a ti? A ver, los problemas físicos reales que he tenido han sido, por un lado, la neuropatía que pierde sensibilidad en los miembros y, por ejemplo, el agua, la arena, no la noto la temperatura. Tengo insuficiencia renal y tengo la pérdida de visión por mi ojo derecho. ¿Cuándo decides tú levantar la manta y que se vea lo que se vea? Yo decido contarlo un día en una publicación por Facebook. Subo una foto y lo comparto. Una inmensa parte de mi vida la he pasado quejándome en silencio, repitiendo en mi interior la frase "no es justo". Cuando falleció mi padre, teniendo yo 7 años, ya estaba muy acostumbrada a repetirme esa idea en la cabeza muchas veces al día. Las cosas pasan, simplemente, y pasan porque deben pasar. No aceptar lo que sucede es vivir en paralelo a la vida, es vivir en la queja, en el sufrimiento inútil. La aceptación no es conformismo, es sabiduría. No te quedes voluntariamente en el dolor de la negación, decide vivir feliz. Es lo que más miedo me ha dado hacer en la vida, escribir esa publicación. ¿Por? A mí me ha dado mucho miedo pasar de ser la persona perfecta que no tenía ningún problema a decirles, miren, la realidad es esta. He tenido un trastorno alimentario que se llama diabulimia, que consiste en no pincharte la insulina y por eso he perdido la vista por un ojo. Estoy en prediálisis. Me daba mucho miedo contarles eso porque yo pensaba, me van a rechazar, pero ya no por lo que me pasa, ¿no? Sino por la mentira, porque, pero ¿quién eres? O sea, ¿dónde está nuestra amiga? Y lo que recibí fue todo lo contrario. ¿Qué recibiste? Recibí mucho cariño, mucha comprensión. O sea, recibí todo lo que yo pensaba que nunca iba a recibir de nadie, precisamente por lo que me pasaba, lo recibí cuando fui sincera. De todos esos miles, que supongo que serían miles, ¿qué frase, qué postiquito te descolocó? Lo que pasa es que la que más miedo me daba recibir era la de mi amigo Israel. Nunca noté nada, nunca vi alguna cosa que me hiciera pensar que le pasaba algo, que tenía algo, todo lo contrario. Es decir, el día que me doy cuenta de eso es como el resto de personas. Yo también me reproché qué he hecho mal yo para que ella no diese ese paso y me lo haya contado antes, ¿no? Fue uno de los primeros pensamientos que tuve. Aparte de ser mi amigo, hemos trabajado mucho juntos, yo he vivido situaciones de muchísimo riesgo con él, de las que él no es consciente. He tenido hipoglucemia de creer que me iba a desplomar y él estar al lado y tener que pedirme una Coca-Cola porque gracias a Dios estábamos grabando un proyecto de ir entre islas y gracias a Dios en ese momento estábamos en el restaurante, ya habíamos llegado al hotel y me pedí una Coca-Cola y yo pensé, no va a traerme la Coca-Cola a tiempo, me voy a desmayar y este hombre no me va a poder ayudar porque no sabe lo que me pasa y no se lo podía decir. Y eso es muy fuerte. Try not to abuse your power. Ana
llegó un momento en que tocó fondo, cuando empezaron los problemas de salud graves, serios, y empezó a perder la visión de un ojo, a tener problemas con el riñón. Entonces ya yo creo que ahí fue cuando el momento que ella dijo hasta aquí, y empezó a dejar de identificarse con la enfermedad e incluso de identificarse con el papel que había tenido en la televisión, con la imagen que daba en televisión. ¿Cuándo decidiste dejar televisión? O sea, la dejé, y lo entrecomillo mucho porque yo nunca la he dejado, siempre he seguido haciendo cosas. La dejé como forma de vida, es decir, como única y exclusiva fuente de ingresos. La dejé cuando después de hacerme un compañero un comentario en el que me pidió que adelgazara un poquito, y yo dije, ya está, Ana. O sea, hay un momento en el que tú tienes que quitarte el pie de encima, el tuyo y el del otro, porque son dos pies. Y me quité ese pie y me dediqué a estudiar. Y como tenía un trastorno alimentario en ese momento, dije, qué mejor que salir del trastorno formándome como dietista y ayudando a otras personas. Y fue lo que hice. Me empecé a estudiar, estuve 3 años estudiando, me formé y formé mi empresa, La Dieta del Espejo. He ido mucho a tele a hablar de dietética, pero mi fuente de ingresos era la dietética. Ahora me he dado cuenta que realmente la dietética no era lo que yo quería, porque si yo quería ayudar a otras personas, lo que las ayuda no es hacerlas bajar de peso, es entender por qué se están rechazando. Y eso no es dietética, sino coaching, y es lo que ahora me he formado y a lo que me dedico. Es verdad, es verdad. ¿Y en qué punto estás ahora mismo? Mira, estoy en un punto en el que he dejado de pensar que yo tengo que ser perfecta o no tener problemas. Lo que tengo que ser es la persona capaz de tener problemas y afrontarlos, que es muy diferente. La vida sin problemas no tiene ninguna gracia, porque los problemas son oportunidades para demostrarte quién eres y qué eres capaz de hacer. En la vida. Entonces, soy una persona muy feliz al margen de las circunstancias. Dame la mano. Mi niña, muchísimas gracias porque mira, este tipo de entrevistas son entrevistas donde recupero a los personajes que tú, tu madre y todos ustedes han visto en los periódicos. Cuando tú terminas un trabajo y dices, pero me falta esto. Y yo te quería, te aseguro, y no es una chorrada, te quería entrevistar porque alguien me contó lo tuyo y yo no lo entendía. De verdad, ¿eh? ¿Cómo va a ser una mujer guapa? Una mujer que lo tiene todo. Hoy te entiendo. ¿Sabes por qué te entiendo? Porque te quieres tú mucho. Porque creo que tú te quieres mucho. Así que agradezco mucho que en esta sesión que se llama Vidas Cruzadas, te hayas cruzado en la mía. Yo también te agradezco que te hayas cruzado en la mía, Marisol, muchas gracias. Ha sido una entrevista muy bonita y hay que recordar estas cosas para recordar quiénes somos y el valor que tenemos. Por supuesto. Muchas gracias, mi amor. Gracias, Marisol.